Ahí usted ve a nuestro querido Jeremías, el protagonista de estas pausas activas que nos encanta compartir con usted. Tienen una razón de ser, así que si usted está en su casita viendo la revista, acuérdese que a las 8 de las 9 hacemos pausas activas para continuar con toda la energía. Únase a nosotros y verá cómo aumenta también su productividad. Así que, bueno, vamos con los especialistas y tenemos una invitada de lujo, la doctora Silvia Bonilla, audióloga, que va a estar conectando con ustedes y contestando también sus preguntas a través de la línea 7008-2378 para que usted haga sus consultas relacionadas con temas del oído. Del oído y de la audición. Sí, de la audición. Qué molesto es un dolor de oído, ¿verdad? Bueno, y ahora con el ejercicio, la oxigenación también es importante. ¿Ayuda? Sí, claro, ayuda. El oído también recibe oxigenación y recibe irrigación sanguínea. Entonces, también estos ejercicios son excelentes. Doctora, ¿cuáles son las consultas más comunes por las que una persona va a su consultorio a hacerse un examen de audición o una revisión? Bueno, hay dos consultas muy frecuentes. La primera es por acumulación de cerumen, ¿verdad? Y sensación de oído tapado. Y la segunda es por escuchar un ruidito o un pitito en el oído, ya sea que es un sonido que viene y se va, o es un sonido que suena durante la noche cuando todo está en silencio. Ok, veo que usted de oxigenación está muy bien, porque ni se le fue el aire, más o menos, pero aquí todas las semanas nos ejercitamos. Todas las semanas, así es. Ahora, en el caso de los niños es súper frecuente las infecciones de oído, los problemas de audición. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Sí, en realidad en los niños pasa una situación muy particular, y es por el tema hoy en día que hacemos ejercicios y que se recomienda mucho la estimulación en el agua, la estimulación temprana, o si hacen ejercicios en el agua o practican natación. Esto puede hacer que los oídos sean más propensos a presentar infecciones en los oídos. Ahora también los niños, por su anatomía, tienen la ventilación del oído, porque el oído también respira, tiene una ventilación que conecta con más o menos al nivel de la nariz y la garganta. Eso se llama trompa de Eustaquio. Esa trompa es la encargada de introducir aire dentro del oído, y en los niños esta trompa está de una forma muy horizontal. Conforme nosotros vamos creciendo, se va haciendo un poquitito más vertical, un poco queda como diagonal, entonces es más difícil que se comunique estas dos vías de la nariz y la garganta con el oído, y por eso es que en los niños puede ser un poco más frecuente que presenten infecciones, porque cuando tenemos una gripe, tenemos acumulación de moquitos, tenemos congestión nasal o tenemos algún problema en la garganta, este tipo de infecciones es más fácil que se pase al oído a través de esta comunicación interna que tiene. Bueno, ahora tenemos acá ya ahora sí listísimo el 7008-2378 para que usted le haga las consultas a la doctora Silvia Bonilla. Cuando a uno le duele el oído, siente ese exceso de cerumen, uno lo que hace es ir a la farmacia, deme glicerina, pero ¿qué tan buenas o perjudiciales pueden ser estas gotas sin que lo haya recetado un especialista? Lo importante es que esas gotas van a una parte del oído que nosotros consideramos que es la parte más externa. Sin embargo, desconocemos cómo está el límite entre la parte más externa y la parte más interna del oído, que se llama membrana timpánica, que a veces hay personas que desconocen si esta membrana está íntegra o si tiene alguna ruptura, ¿verdad? Hay personas que dicen, es que yo me acuerdo que de niña se me rompió o se me reventó el tímpano o el oído. Es esta membrana. Entonces es muy importante estar 100% seguros antes de automedicarse con cualquier tipo de gotitas para aliviar el oído, que esta membrana se encuentre en buenas condiciones. Lo ideal sería que consultemos ya sea o con un médico, que vayamos a una clínica que nos haga una revisión, o que vayamos con un audiólogo. Ok, ahora con el tema del famoso pitido en el oído, que uno dice, de repente me desperté o subí unas escaleras o estuve en un parque y seguro fue el viento, me quedó un pito en el oído. A veces pasa, este pito se conoce como tinnitus o como acúfeno, y es el típico, escucho un grillo, o hay personas que dicen escucho una lluvia, o escucho un pito constante como si fuera una señal electrónica, ¿verdad? Algunos pacientes me lo refieren así. Este tinnitus es un síntoma de que hay algo que está pasando a nivel auditivo. En el 90% de los casos es por una pérdida auditiva, pero también puede darse en los casos cuando tenemos
una alteración en la ventilación en el oído, como cuando tenemos gripe, tenemos congestión, rinitis o cuando tenemos acumulación de cerumen. Entonces, esa es como una de las alarmas que nos da nuestro sistema auditivo para decirnos, vaya, revísese porque hay algo que no está funcionando correctamente en la forma de la transmisión del sonido. Ahora también, recuerde, aquí tenemos ya la revista, el celular activado para usted. Con el tema de los audífonos, doctora, ¿cuándo sabe uno que necesita o puede sospechar que necesita un aparato auditivo? Hay diferentes síntomas. Hay uno principal que viene siendo, por ejemplo, cuando tengo que subirle mucho el volumen al televisor o a la radio para escuchar música, o pido que me repitan las cosas, o siento que escucho mejor de un lado que de otro, que esto pasa mucho cuando hablamos por teléfono. Entonces, con el teléfono a veces uno suele ponerse el teléfono siempre, por ejemplo, en mi caso, en el lado derecho, pero si me lo paso al lado izquierdo, puedo sentir o que se me baja más el volumen o que al contrario, que siento que escucho mejor. Entonces, esas diferencias en cuanto al sonido y en cuanto a la comprensión del sonido son los que nos van a indicar a nosotros que es como una señal que tenemos que tomar en cuenta para hacernos la revisión auditiva. Dice por acá, tengo 46 años, hace un año a raíz del COVID perdí mi oído derecho, ya me hicieron un examen y la pérdida auditiva es total. Me dieron cita hasta el 2027, pero me gustaría saber si será imposible recuperar la audición. Ok, hay casos en los que se presentan pérdidas auditivas que nosotros conocemos como súbitas, que es como que yo me fui a acostar y al día siguiente amanecí con un oído completamente apagado, como que se desconectó. Eso se llama pérdida auditiva súbita. Entonces, puede estar relacionado, como en el caso del COVID, de una inflamación viral, ¿verdad?, que afecta directamente los nervios, y tenemos una ventana para poder atenderla, que es una ventana más o menos de 90 días. Entre más pronto podamos atenderla, mejor, porque tenemos mejor pronóstico para poder revertir esa pérdida auditiva. Pero cuando ya esa pérdida auditiva quedó establecida, ahí lo único que podemos hacer es pensar en la rehabilitación de la audición por medio de dispositivos electrónicos que nos van a ayudar a compensar el volumen que no está escuchando. Hay personas que a veces pasan muchísimos años después de que sufren estos eventos. Recientemente yo tuve una paciente en el consultorio que ya tiene 4 años de tener una pérdida auditiva solamente en un lado, y que le dijeron, no se preocupe porque con el otro oído usted todavía escucha bien y se la juega, ¿verdad? La típica frase. ¿Qué pasa con esto? Que ahí perdemos mucho la localización del sonido y la seguridad que nos da la buena audición, ¿verdad? Recordemos que tenemos 2 oídos porque tenemos que localizar de dónde proviene el sonido, y si no estamos escuchando bien de un lado, siempre nos va a responder mejor uno de los 2 lados, y ahí es en donde vamos a girarnos para escuchar o para atender alarmas. Entonces, también el tiempo que pensamos para empezar con esa rehabilitación auditiva va a marcar la diferencia en cuanto a qué tantos beneficios vamos a tener nosotros con los dispositivos electrónicos. Doctora, yo antes de que usted continúe, aprovechando el tema de los aparatitos auditivos, quiero recordarle a usted que escuchar bien es vivir mejor. En Audinsa usted puede evaluar su audición y además también tramitar su receta para audífonos de Seguro Social. Llámenos hoy y mejore su calidad de vida con lo mejor para su audición. La doctora Silvia Bonilla siempre dispuesta a atender sus consultas y ayudarle. Les repito, escuchar bien definitivamente sí es vivir mejor. Tenemos varias consultitas aquí y eso me encanta cuando podemos interactuar con ustedes porque nos hace sentir más cerca de vos. Dice, qué buena pregunta, ¿cuál es la mejor manera de limpiar los oídos? Uy, esa es una muy buena pregunta, de verdad, muchísimas gracias por enviarla porque yo sé que muchas personas se la están haciendo. Hay un concepto ya preconcebido de que los oídos se tienen que limpiar, y hay una frase muy común en el medio audiológico y de medicina que dice que los oídos se limpian con los codos. Límpiese usted los oídos con los codos. Imposible. No se puede. ¿Por qué pasa esto? Porque el mismo sistema auditivo tiene su propio mecanismo de limpieza. El cerumen tiene que estar dentro del oído para proteger nuestros oídos, de que no entren insectos, de que no entren bacterias y que no crezcan hongos dentro de nuestro oído, y que esté en buen funcionamiento para transmitir el sonido y poder escuchar. El cerumen que se va produciendo todos los días, nosotros producimos cerumen, ese cerumen nuevo, por así decirlo, es una consistencia como viscosa, como si fuera la miel, tiene un color ámbar, amarillito, como cafecito claro. Y ese cerumen con el tiempo va saliendo con el movimiento de la mandíbula.
El cerumen que nosotros vemos en la entrada del conducto, que es un cerumen ya un poquitito más oscuro, incluso a veces puede cambiar la textura y ser más seco, ese es el cerumen que ya cumplió su función. ¿Cómo lo vamos a limpiar? Con cualquier dedito de la mano. Yo siempre les recomiendo el dedo meñique, con un trapito o con una toalla hasta donde llegue el dedito. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Okay. Dice por acá, hola, saludos, yo padezco de tinnitus, no se me alivia con nada, ¿qué hago? Me mandaron clorofenanina y Gravol y eso no me alivia, bendiciones. El tinnitus es un síntoma que muy posiblemente no se nos vaya a quitar ni con medicamentos ni con ningún tipo de cirugía, sino más bien tenemos que hacer una revisión tanto de cuánto está escuchando como una evaluación propiamente del tinnitus, porque el tinnitus sí lo podemos revisar para entonces determinar en técnicas de terapias de sonido y de rehabilitación auditiva cómo podemos reentrenar el cerebro para llegar a un nivel de habituación y que el cerebro deje de escucharlo. Ok, dice también, buenos días, padezco de un dolor de oído izquierdo, pero depende como me lo acomode o me coloque en la almohada a la hora de dormir y siento que me cuesta oír bien. A veces tengo que pedir que me repitan las cosas porque no entiendo. He ido al doctor, me revisan y me dicen que no tengo nada. Ok, si ya la revisaron y en la parte externa pues no tiene nada, supongo que fue que le hicieron una revisión nada más con un foquito que se llama otoscopio y así visualizamos la parte más externa del oído. Entonces ahí ya tocaría hacer una revisión un poco más amplia tanto del funcionamiento de la ventilación del oído como del funcionamiento de la percepción del sonido. Dice por acá, si una infección en el oído no se cura con un tratamiento de antibiótico y gotas y se va y viene la audición, ¿qué se debe hacer si la infección aún no permite el poder escuchar? Y si es recomendable una limpieza aún con una infección vigente. Hay condiciones de infección que es muy importante que sean valoradas con un médico especialista. En este caso sería con el médico otorrinolaringólogo. Y si el antibiótico que nos está enviando el médico no nos está dando la respuesta que estamos buscando, ¿verdad? El que se nos quite esa infección, es muy importante que lo comentemos con el médico para evaluar si cambiamos el antibiótico, porque puede ser que seamos resistentes a ese antibiótico o que la bacteria o el hongo que estamos tratando sea resistente a ese antibiótico. Dice, tengo tinnitus, me fui a la Guásima y ahora lo tengo más alto, ¿qué puedo hacer? Sí, cuando nos exponemos a sonidos intensos, por supuesto que si ya había un tinnitus, pues muy posiblemente el oído va a quedar más sensible y va a aumentarse, va a incrementarse ese tinnitus. Por eso es muy importante cuando vayamos a hacer algún tipo de actividad que nos gusta, que yo siempre les digo, hay que disfrutar de los sonidos de la vida, de ir a los conciertos, de ir a comer a restaurantes, de ir a todas las actividades que nos gustan, pero siempre cuidándonos y siendo conscientes de que esos sonidos podrían llegar eventualmente a generarnos una pérdida auditiva que es irreversible, pero que haciendo esta protección la vamos a evitar. Ok, dice... Mi esposo tiene como 5 años de estar con los oídos que le suenan todo el día. Él es chofer, pero dice que le molesta mucho, en especial cuando es de noche y duerme. ¿Qué podrá hacer y cuál será el tratamiento? Ese es nuevamente el tinnitus. Y una de las quejas más constantes de las personas que sufren tinnitus es el no poder descansar, el no poder dormir. Ahí podríamos aplicar terapias de sonido que consiste en poner un radio o utilizar algunos audífonos especiales para dormir a un volumen muy bajito. No lo vamos a utilizar a un volumen alto, máximo 1 hora antes de dormir. Podemos programar también los dispositivos para que se apaguen solitos y utilizar diferentes sonidos que nos van a ayudar a tapar el sonido y a distraer el cerebro. Entonces también ahí podemos ir haciendo un reentrenamiento y también hacer la revisión auditiva. Doctora Silvia Bonilla, hay un montón de consultas. Ay, gracias sí, a imagino. Dios. Los especialistas es un portillo para que usted le pueda hacer sus consultas a cada uno de nuestros expertos. Así que esperamos tenerla pronto porque ahí me dejaron un tema sobre la palestra, hipersensibilidad acústica. Ah, sí, ese es un temazo, pero cuando gusten acaban. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Gracias que tenga a lindo ustedes, día. como siempre, feliz día. Y dicen que Josito nos va a contar algo muy importante. Así es.